A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, laboral, financiero, contable, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro querido Ecuador. Como siempre, para mí es grato compartir con entrevistados de la talla de María Inés de Vargas, que nos acompaña de una manera permanente en nuestro programa de tributación de hoy. Hoy vamos a mirar estos temas laborales, sobre todo porque ya se acerca el mes de abril, este mes tan importante en donde tenemos obligaciones laborales que cumplir, tanto las sociedades como las personas naturales. María Inés, qué gusto tenerte, esta es tu casa, tú ya te sientes en familia, definitivamente en Tributación de hoy. Hablando de estos temas tan importantes en el ámbito laboral, quiero agradecerte porque cada año nos acompañas recordándonos todas esas obligaciones que ya el día de mañana vamos a comenzar a generar en nuestro querido país este mes de abril 2021, donde tenemos que cumplir con ciertas obligaciones que se generan en el año 2021 o que se generaron en el año 2020. María Inés, bienvenida a tu programa Tributación de hoy. Gracias, Cristina. Para mí siempre es un placer, sobre todo un privilegio, poder estar aquí en tu programa con estos temas, como tú lo has dicho, tan importantes que son también en el ámbito laboral. Entonces yo encantada para atender todas estas inquietudes, estas dudas, de tanto como tú lo has dicho tan acertadamente, las sociedades y las personas naturales, ya para este cumplimiento de lo que son utilidades y también recordarles en cierto caso lo que es salario digno. Comencemos por el salario digno. Sabemos que es una obligación laboral y social el pago del salario digno. Quiero que por favor a todas estas personas, a las empresas, personas naturales, contadores, financieros, gerentes generales, empresarios, microempresarios, que tenemos empleados en relación de dependencia, tenemos esta obligatoriedad del salario digno. Comencemos primero explicando qué es el salario digno, cómo se lo debe calcular, cuándo se lo debe calcular, cuándo se lo debe pagar y cuál es la formalidad que se debe, de alguna manera, yo diría, enviar la información al Ministerio del Trabajo. Hablemos del salario digno, María Inés. Claro que sí, Cris. Mira, el salario digno es aquel que le permite, nos dice el concepto, ¿verdad?, cumplir las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Pero ¿qué es lo que tienen que pagar los empleadores? No es el salario digno, sino la compensación económica del salario digno, que no es otra cosa que una comparación del salario digno que cada año publica el Ministerio versus los ingresos reales del trabajador. Y si es que este salario digno, que actualmente se mantiene en 447,2 centavos, es superior a los ingresos del trabajador, a los ingresos que percibe el trabajador en el año, se genera en esta diferencia la compensación. Y eso es lo que los empleadores deben pagar a los trabajadores, los que no alcanzaron al salario digno, y lo que se llama es pagar esta compensación. Tú lo has dicho claramente, lo correcto es pagar la compensación para estar, como quien dice, hablemos estar, diría, a la par de este concepto de salario digno que se publicó, que tú lo puedes repetir, es 447,2 centavos. ¿Cómo se hace este cálculo, María Inés? Para las personas que nos están mirando en nuestro prestigioso programa y que también nos siguen en redes sociales, ¿cómo se hace de manera genérica este cálculo? Mira, lo primero, lo importante, algo tú me decías, ¿cuándo debo registrar y cuándo debo pagar? El registro lo tenemos que hacer hasta el 31 de diciembre de cada año. Y el pago justamente hasta el día de hoy.
hasta el 31 de marzo del año siguiente. A ver, el registro contable tiene que estar en nuestros libros contables, en nuestra contabilidad, hasta el 31 de diciembre. Y el pago hasta el día de hoy. Esperemos que todas las personas que nos están mirando en esta noche maravillosa de nuestro programa de tributación de hoy y con tu presencia, porque tú eres una experta laboral que definitivamente con tu lenguaje sencillo nos vas a hacer comprender. Espero que todas las personas hayan pues pagado este salario digno, esta compensación de salario digno. ¿Cómo se calcula? Mira, lo importante primero hay que recalcar que el salario digno recién lo publica el Ministerio de Trabajo en marzo, lo publicó hace unos 2 días, recién el acuerdo y el valor del salario. Por eso es importante primero saber calcular el salario digno, que realmente es muy facilito. El salario digno lo vamos a obtener de la canasta familiar básica promedio del año, dividido para el número de perceptores del hogar, que no es otra cosa de las personas que perciben ingresos en un hogar y que ese no ha variado, es 1.6. Entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer tanto los empleadores, sociedades como personas naturales, los que tienen obligación? Sí, es coger la canasta familiar básica nacional de todos los meses, mes a mes, de enero a diciembre. De eso hago esta sumatoria, divido para 2, o sea, para tener el promedio correcto, y eso sí lo divido para 1.6. Y mira que yo lo hice en diciembre, porque no podía esperar, como muchas sociedades, esperar a tener recién en marzo, porque ya se cierran los estados financieros por control y todo, y me salió exactito, 447,02. Mira, esto es algo importante. Mira, no podemos esperar que salga en el mes de marzo el valor del salario digno, sino que usted como patrono y que tiene la obligatoriedad, en los casos que aplique hacer esta compensación, usted puede encontrar el valor. Tú lo has dicho de una manera muy sencilla. Y me estás también reafirmando que te salió el mismo valor de los que fue publicado recién por el Ministerio del Trabajo. Correcto. Entonces, una vez que ya tenemos el salario digno, nos queda ahora sí comparar los ingresos reales. ¿Ya? ¿Cuáles son los ingresos reales que vamos a comparar? Todo lo que tiene que ver sueldos, comisiones, 13º sueldo, 14º sueldo, y lo que tiene que ver cualquier otra bonificación que está dada en dinero. Lo único que no va a entrar en esta comparación son las horas extras. ¿Por qué? Porque no son comparables en el tiempo. Hablemos, hora extra es lo que sobrepasa la jornada ordinaria, y el salario digno fue calculado considerando una jornada de 8 horas. Ya. Entonces sumo este total de ingresos y comparo con el salario digno que se la anualiza, y a los que no han alcanzado, ahí me genera esta compensación. Salario digno versus los ingresos reales del trabajador. Y obviamente si se genera una diferencia, es la compensación económica de salario digno que se debe pagar. Esta comparación es para todos los trabajadores, tanto para los que estuvieron año completo, los que no estuvieron año completo, los trabajadores nuevos, los trabajadores en jornada parcial. Entonces, para todos. Ahora, algo importante que hay que considerar, que no todos los empleadores están obligados a calcular, ni siquiera digo pagar, ni siquiera están obligados a comparar, a hacer este cálculo. ¿Quiénes están no obligados? Más bien, ¿quiénes son los que están obligados? Sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que en el ejercicio económico, es decir, para este caso en el año 2020, hayan generado utilidad, y que el anticipo de impuesto a la renta sea superior a la utilidad. Yo sé que ahora a lo mejor ya no está el tema del anticipo es voluntario. Correcto, pero vamos a suponer, si es que igual es voluntario, no tengo el cálculo del anticipo, valor del anticipo 0, siempre van a ser mayores las utilidades. Claro. Entonces se termina, son esos. Ahora, si yo, por ejemplo, sí llevo contabilidad, o soy sociedad y tengo pérdida, ya no hago nada. O sea, uno de los requisitos indispensables es que la sociedad tenga utilidad. Correcto. O la persona natural obligada a llevar contabilidad. ¿Este salario digno es tributable, es aportable? ¿Qué nos dicen las normativas en el ámbito laboral y en el ámbito fiscal? Ya, tanto para la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 9 consta como una exención. Así es, correctamente. Y para lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Social, igual está en el artículo 14, que son también los ingresos exentos, entonces no son materia gravada ni aportable, ni para IES ni para renta. Del empleado en relación de dependencia. Correcto. Lo tengo que pagar hasta este 31 de marzo y tengo que informarle al ministerio cómo debo hacer su presentación. Conjuntamente con las utilidades.
Importantísimo. Entonces, ahora que ya se acerca, que es nuestro siguiente punto, ¿verdad? Que yo ya tengo que generar mis formularios de las utilidades, el mismo sistema del ministerio me va a pedir información adicional, por ejemplo, de estas compensaciones, porque ya de los décimos está la información adicional a las utilidades. Y automáticamente te genera entonces, en el registro vas a tener prácticamente los dos, la participación a trabajadores y el salario digno. ¿Qué es lo que suele pasar? Que hay empleadores que se les olvidó hacer en el año anterior y recién se enteran el momento que están generando la participación a trabajadores. Entonces les toca pagar ahora y la única diferencia es que como yo estoy generando en un periodo fiscal diferente, va a ser un gasto no deducible a los que se generó si yo no provisioné en el año anterior. Correcto, clarísimo. Entonces, importante recordarles a todos nuestros televidentes, a esas personas naturales obligadas a llevar contabilidad, a esas sociedades, que nuestras obligaciones laborales son importantes y que este cálculo es obligatorio que se haga para quienes apliquen, sobre todo en el tema de que aquellos que tengan estas utilidades y que definitivamente, como tú lo acabas de decir, esta es una compensación del salario digno, que se tiene que hacer este cálculo, tiene que hacerse esta provisión en el mes de diciembre, que si no hay el dato del ministerio, usted lo puede calcular de la manera como Marinés de Vargas lo ha dicho, de una manera muy sencilla, luego pues comparar con el valor que saca el ministerio, hacer un cálculo correcto, porque el objetivo aquí no es perjudicar a nadie, sino cumplir con nuestras obligaciones laborales. Recordarles que la compensación salario digno es un ingreso exento por la norma tributaria y por la norma laboral, por la norma de seguridad social en el artículo 14, es un ingreso exento y definitivamente se presenta conjuntamente con el formulario de las utilidades. Correcto. Muy interesante, ojalá y esperamos que todas las personas este 31 de marzo hayan cumplido con su obligación laboral, en el caso que aplique, de pagar esta compensación del salario digno de la mejor manera posible. Y gracias a la experta Marinés de Vargas, que siempre nos dice de esta manera, Marinés, con esa práctica que tú tienes, con esa experiencia, con esa solvencia y sobre todo hablar contigo, el tiempo siempre se nos va volando. Hablemos de las utilidades. Ya estamos generando nuestro cierre fiscal, muchas personas naturales obligadas a llevar contabilidad por el régimen general ya presentaron incluso su formulario 102 en el mes de marzo. Estamos ya a las puertas de presentar el formulario de impuesto a la renta a las sociedades, pero también tenemos la obligatoriedad, no solo en el ámbito fiscal, sino en el ámbito laboral. Una de las primeras preguntas que te voy a hacer es que con estos nuevos regímenes impositivos, que el régimen general, que el régimen de las microempresas, si hay alguna modificación sobre el cálculo del 15% de trabajadores, y la respuesta es... Mira, Cris, es una pregunta muy importante y que de hecho ya me la están haciendo. Perfecto. Sí, ¿qué pasa ahora con esto del régimen de las microempresas? Entonces, mira, la respuesta realmente es sencilla, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esta es materia laboral y el ámbito de las microempresas es más para pagar los impuestos fiscales, que tú en eso eres experto. Es totalmente, y eso es una cosa importante que quería que tú les aclares, porque piensan que porque estoy en un régimen de microempresa, mi obligación laboral desaparece. Si usted tiene empleados, no es así, y nos está ratificando la experta laboral. Es correcto. Entonces, en este caso, como tú sabes, lo que se me modifica es el cálculo, la forma, la tarifa de pagar el impuesto a la renta. Pero la participación laboral, esa no ha cambiado. Sigue siendo el cálculo la base sobre la utilidad contable y no el hecho de que ahora van a pagar por este régimen, dejan de llevar contabilidad, ¿verdad? Entonces, se sigue pagando sobre la base que nos dice utilidad líquida laboral, que se entiende como tal a la utilidad contable. Ingresos menos costos y gastos, que tenemos la base de cálculo para mi 15% de trabajadores. Y aquí es un punto importante. En el régimen impositivo que usted se encuentre, el tema laboral es un tema financiero real, contable, utilidad líquida, artículo 97, 104, el Código del Trabajo. No importa si usted está en un régimen de microempresa, si bien es cierto, paga el impuesto a la renta por el ingreso, pero es la utilidad contable la que usted necesita conocer para sus trabajadores. Y en cualquier régimen impositivo que usted se encuentre, sus trabajadores es una obligación constitucional, Marinés. Que obviamente el Ministerio del Trabajo siempre va a estar pendiente de que se cumplan estas obligaciones.
Ok, este punto es muy importante que te queríamos preguntar y tú lo estás ratificando. En el régimen impositivo que uno se encuentre, el 15% es intacto. ¿Qué tenemos de novedades o cómo vamos a manejar este 15% de las utilidades del ejercicio fiscal 2020 que se repartirán en este mes de abril del 2021? Cuéntanos, Marinés, cómo se trabaja, cómo se maneja para esa primera vez, a lo mejor, de esta microempresa o de esta empresa pequeña, mediana, gran sociedad, que está generando utilidades que ojalá Dios quiera todos hayan generado, pero sabemos que la crisis de la COVID-19 fue dura. Y ahí vamos a tener varias preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la sociedad que generó utilidades? ¿Cómo es su cálculo del 15%? ¿Cómo se reparte este 15%? ¿Qué pasa con la compañía que pierde? Todo ese tipo de formalidades queremos conocer este día tan interesante en esta noche de nuestro programa Tributación de hoy. Vamos primero con el tema genérico. ¿Qué pasa con la sociedad en el régimen impositivo que esté, que tiene esta utilidad líquida, esta utilidad contable? ¿Qué debemos hacer? A ver, lo primero que hay que tener clarito es quién va a repartir. Perfecto. Entonces, en este caso, como tú muy bien lo has dicho, son las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Entonces, ya sabes que son los obligados. Otra cosa importantísima, porque estamos contra el tiempo, hablemos, es que los trabajadores pueden presentar documentación que acredite cargas familiares hasta el día de hoy. Perfecto, esto también es importantísimo. Por favor, escuche. Solo hasta el día de hoy, 31 de marzo, se podría haber, que estamos en la noche, pero se podría haber presentado documentación fehaciente que acredite cargas familiares. Ya no presentó, pues el trabajador quedaría exento de esa responsabilidad del empleador. Correcto, o sea, va a repartir solo entre los trabajadores que sí entregaron la información. ¿Y esta información se debe entregar anualmente o basta con que yo te entregué el año pasado? Porque las condiciones pueden variar de un periodo a otro. ¿Qué pasa ahí? Mira, aquí realmente, y eso nos dice también el propio reglamento, ¿verdad? El que está vigente, el 79, de acuerdo ministerial 2020-79, nos dice que realmente es responsabilidad el pago y registro del empleador. Entonces, y en lo que tiene que ver cargas familiares, es lo que el empleador considere que es lo más adecuado para que me sustente esas cargas familiares. Entonces, mira, yo sí, lo que tiene que ver con cargas como de los hijos, ¿verdad? A lo mejor esa yo le puedo aceptar que me dé una vez y puedo ir controlando edades. Exacto. Pero en lo que tiene que ver con cónyuges o parejas en unión de hecho, es algo que debería pedirse todos los años, porque yo no sé si tú sigues casada, no sé si disolviste la unión de hecho. Por supuesto. Entonces, allá las políticas de las empresas obviamente les comunicarán con cierta anticipación y me entregan hasta el 31 la siguiente información. Ahí viene un trabajo entre el área laboral o de contabilidad, dependiendo cómo esté estructurada la compañía, para que el empleado, antes de llegar al 31 de marzo, pues conozca cuáles son sus obligatoriedades para que pueda pues participar de este 15%, sobre todo en la parte relacionada a las cargas familiares. ¿Qué necesita, por ejemplo, en el tema de una unión de hecho? Presentar a la compañía. Claro, mira, él podría presentar una declaración juramentada, ¿sí? O una información sumaria. Una información sumaria. Y ya hay casos en los que ya en la cédula ya han actualizado esta información, que sería lo idóneo, ¿sí? En el caso de la unión de hecho, porque no es lo mismo, y se me he encontrado con casos, dice, pero yo ya vivo con ella 5 años, sí, pero deme el documento. Por supuesto que sí. Entonces, clarísimo. Si no traen y con mucha pena, pues no puede probar. Y el patrono tiene esa responsabilidad de comprobar, así más que todo porque no estamos repartiendo a un solo empleado. Correcto. Tenemos una carga laboral que repartir. ¿Qué pasa cuando el cónyuge tiene a su pareja pues trabajando? ¿Se considera carga familiar? Por supuesto, mira, es carga familiar independientemente de que trabaje o no trabaje, independientemente incluso del género, ¿sí? Entonces es igual carga familiar, y es más, si trabajan en la misma empresa, vamos a suponer que los dos están trabajando en la misma empresa, hay un montón de casos así. Cada uno va a recibir de forma individual, lo que se conoce en cuenta propia. Yo voy a recibir por mi esposo y compañero y mis hijos, y él va a recibir por mí, que soy la esposa y compañera,
y por los hijos. Es decir, se reparte de forma individual y no importa si trabaja o no trabaja, y de igual forma tampoco importa el género, lo que sí importa es que pueda probar que es una carga legalmente sustentable. Mira, qué interesantes son algunos aspectos que debían haber considerado los patronos y que también pues del Departamento de Recursos Humanos, del Departamento de Contabilidad, porque lo principal es de que el trabajador sepa sus derechos, pero también sepa sus obligaciones. Este 15%, ¿cómo se reparte? Mira, este 15% prácticamente para los trabajadores en general son 3/3, así de simple. 2/3 que van para el trabajador en general en función al tiempo y 1/3 que es el 5% que va para las cargas familiares. Entonces lo que luego tiene que hacer el empleador es determinar los días trabajados, es decir, se va a traducir todo este tiempo a días. Okay. Sí, para yo poder determinar en función a la sumatoria, hablemosla así muy sencillamente de los días, determinar un factor día, que no es otra cosa que un valor día. Entonces voy a dividir ese 10% para este número de días y es lo que voy a pagar a cada trabajador. Si tú estuviste el año completo, que son 360 días para el cálculo, te llevará ese valor. Si otro trabajador estuvo 200 días, ese valor día voy a multiplicar por esos 200 días y así por todos, incluyendo los que estuvieron menos de un año, los que salieron, los que están en jornadas parciales, para todos. De igual forma voy a hacer con las cargas familiares. Voy a determinar los días cargas familiares en función al tiempo de servicio del trabajador. O sea, este cálculo sea del 10 o del 5% que sumado da este gran 15% es en función a los días trabajados. Es correcto. Sea para cargas familiares o en este caso para la participación propia del trabajador, porque ya los has dicho clarísimo que este 15%, 10% es para el trabajador y 5% para sus cargas familiares. Mientras más cargas familiares, mayor participación. Marines, ratifícanos por favor que ya no hay techo para el pago de las utilidades, que recordemos que había un techo de este 15%. ¿Hay techo el día de hoy? Ya no, este techo salió, recordemos, en la Ley de Justicia Laboral en el año 2015 y realmente nunca se llegó a pagar porque los trabajadores estaban peleando, impugnando, entonces el ministerio decía, ok, vamos a para el año siguiente y justamente para las utilidades del 2019 se declaró eso ya inconstitucional, entonces por lo tanto no hay tope. ¿Sí? Es decir, obviamente vas a pagar impuesto a la renta mientras más ya, ganes, vamos luego a ese punto del impuesto a la renta, pero es decir que un empleado que su empresa le fue muy bien, ojalá a todas les hubiera ido muy bien en el tema de la pandemia de la COVID-19, pero ya no tienes ningún techo, por favor escuche esto, mire por favor que para aquellos empleados que van a tener este 15% ya no hay ningún techo, es decir, puede recibir todo lo que le sale en su cálculo en función de estos días trabajados, tanto para el tema del 10% como del 5%. Es correcto. Incluso, mira, hay casos tan interesantes, dos realmente clientes, ¿verdad?, en la firma, que a veces llama la atención. Empleadores que sí tuvieron utilidades, que no tenían trabajadores, tenían todos sus servicios civiles, exacto, ¿verdad? Servicios con terceros, y etcétera. Resulta que como ya empezaron a generar mayor actividad, se ve la necesidad de empezar la contratación laboral y le contrataron en diciembre, una sola persona. Qué pena. Y ni siquiera tenía cargas familiares. Esta persona se llevó $50,000 por un mes. Qué maravilla. Entonces, si de alguna forma, de alguna manera, no, ninguna manera, lo que está en la ley está en la ley. Esa persona se llevó $50,000 y se llevó. Porque era el único trabajador. Era el único trabajador. Ahora, ¿qué pasa cuando las empresas no tienen trabajadores y tienen ese 15%? ¿Qué pasa? Ya, simplemente si no hay trabajadores, que sí puede haber sociedades, no hay 15%. No existe. Perfecto. Ni se calcula. Entonces, de ahí al impuesto a la renta, del cual tú ya eres experta, va a ser mucho calcularás más grande, directo, o sea, con tus partidas conciliatorias y demás. Pero tienes que informar a alguien, tienes que hacer algún trámite. Por supuesto, todas las empresas sí tienen que informar al Ministerio de Trabajo, incluso las que tuvieron pérdida, simplemente lo que van a cumplir es subiendo el formulario. No tienen obligación de calcular este 15%, de pagar menos todavía o depositar como algún momento se creía ante el Ministerio, no, pero sí tienen que informar, porque recordemos, hay algo importantísimo.
las utilidades a trabajadores ahora son revisadas obligatoriamente por esta Ley de Justicia Laboral por parte del Servicio de Rentas Internas e informada cualquier diferencia que sea a favor de trabajadores en estos actos de determinación, como tú sabes, ya en firme a favor de los trabajadores. Entonces hay que tener ya mucho cuidado con el cálculo. Mira qué interesante. Ahora, desde el punto de vista del empleado, ¿este 15% es un ingreso aportable al IES? No, consta en el artículo 14 de las exenciones de la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, en materia tributaria es grabado. Es grabado de impuesto a la renta. Y esta parte quiero que estén claros los empleadores. Sobre todo en el tema laboral somos agentes de retención, aun cuando no hayamos sido designados como agentes de retención. Entonces este 15% es parte de la materia grabada para el fisco, pero no es aportable para el IES. Este 15% es un ingreso grabado porque corresponde al concepto de utilidades, y todo concepto de utilidades que se genera en territorio ecuatoriano es parte del concepto de ingresos grabados del artículo 8, ingresos de fuente ecuatoriana. Qué interesante. Entonces, estamos con dos, hablemos, obligaciones laborales. La una, que se tenía que pagar el día de hoy, pero que se tiene que presentar conjuntamente con el formulario de las utilidades. La otra, que vamos a tener que pagar. ¿Hasta qué fecha se pagan las utilidades? Tenemos que pagar, Cris, hasta el 15 de abril. Perfecto. Sí. ¿Es la presentación? Y es la presentación conforme los calendarios que ya va más o menos un mes sacando el ministerio conforme al 9º dígito del RUC. Otra cosa también que es importantísimo, Cris, hay que recordar que de la fecha de pago del tope, ¿sí?, tiene el empleador de los trabajadores que no han cobrado 15 días para depositar, o más bien un mes para depositar en una cuenta propia del empleador, para de ahí tenerla un año, para que el trabajador en ese año se acerque a cobrar. Entonces lo que tiene que estar pendiente es que estas utilidades del 2019, que tenía que pagar hasta el 2020, nuestros ex trabajadores, especialmente son ellos los que no cobran, tienen realmente hasta este 15 de mayo del 2021 para cobrar. Si hasta el 15 de mayo del 2021, mira que estamos hablando de las del 2019. Quiero que la gente esté clara. Correcto, por el no tema que es por las fechas, ¿no es cierto? De los plazos. Excelente lo que tú estás diciendo, me parece espectacular. Correcto, si no cobró hasta el 15 de mayo del 2021, pierde. Y eso pasa ya a ser parte del IES, y el empleador ya solo tiene 15 días, es decir, hasta el 30 de mayo del 2021, para esas utilidades que no cobraron los trabajadores, transferir, sacar un chequecito a la cuenta establecida para tal efecto por parte del IES. Y el IES utilizará, y eso tienes igual la normativa, es un fondo que va a contribuir a las aportaciones solidarias, que una de estas son de las amas de casa no remuneradas, conforme a lo que ganan. Marinés, definitivamente contigo el tiempo se nos va volando, pero yo creo que hemos sido lo más claros posibles para que nuestros queridos contribuyentes, patronos, personas naturales, estemos pendientes en este ámbito laboral, y siempre para mí es un gusto invitarte siempre en este momento preciso para hacerles de acuerdo de que el mes de abril es un mes muy, pero muy importante, sobre todo para las sociedades, para los trabajadores, porque tenemos que cumplir. Mándales un mensaje a todas las personas que nos siguen en redes sociales, sobre todo a nuestro querido programa de tributación de hoy. Bueno, no me queda más que decirles a todos los seguidores de tributación de hoy, ¿sí?, que cumplan con las obligaciones laborales, que los cálculos son fáciles, son simples, son proporcionales, pero que cumplan de la manera correcta. Como dijimos, hay varios entes de control que le van a estar siempre chequeando, y sobre todo, como siempre hemos dicho, la conciencia tranquila del empleador, te vas a evitar problemas y vas a tener, como digo, un sueño ligero y tranquilo. Perfecto. María Inés de Vargas, experta laboral. Me encanta hablar con María Inés, con ese lenguaje tranquilo, pausado, con esos temas tan precisos, y que es nuestra obligación estarles informando en nuestro querido programa sobre estos dos temas tan importantes. El tema del salario digno, pues que hasta el día de hoy se tenía que liquidar a estos trabajadores del salario digno, esta compensación de salario digno, y que ya comenzamos en el mes de abril el pago de las utilidades a nuestros empleados en relación de dependencia. Como siempre, para mí es un gusto haber estado con expertos de la talla de nuestros invitados, y decirles que nos volveremos a ver en un programa más de Tributación de Hoy.
Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.